Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida a un nuevo tutorial para gestionar proyectos con Asana. En este tutorial conocerás cómo puedes liderar proyectos, gestionar tus tareas y sobre todo, lo más importante, que nadie se pierda en un proyecto, que esto es lo que suele pasar cuando no hay claridad y dirección en un proyecto. Antes de nada, stop. Si es la primera vez que utilizas Asana, te recomiendo un tutorial para organizar tus tareas semanales y de esta manera también sacar el máximo rendimiento de la herramienta. Y por supuesto, dale un buen like si te interesa este tipo de temáticas y en segundo lugar suscríbete si te interesa la neurociencia y la productividad personal, trucos gratis todas las semanas para que puedas ser mucho más efectivo. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Aquí puedes ver el resultado final de un proyecto en Asana. Como puedes ver habrá las siguientes columnas, aunque por supuesto será muy flexible. Las dos principales columnas que van a existir son las tareas de control y las tareas puntuales. En este caso le denominaremos el inventario de puntuales. No te preocupes por la explicación porque más adelante encontrarás todos los detalles sobre cada una de las columnas y sobre todo qué tipo de tareas vamos a encontrar aquí dentro. Además de las usodichas tareas de control, inventario de puntuales, vamos a definirlas rápidamente y después veremos los siguientes. Veremos que hay unas fases, que las fases son el avance y el progreso del proyecto. Verás, cualquier proyecto al principio de todo siempre tiene una fase inicial que es la de análisis, recopilación de datos, dependerá mucho del tipo del proyecto y a medida que va avanzando tenemos las fases posteriores que van a ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con diseño, contenido, estructura y por último puede ser un seguimiento, unas ventas, un marketing, sea lo que sea, la idea es que vamos avanzando por fases y así de esta manera para todo el equipo es mucho más sencillo de poder observar. Una cosa rápida y es que las tareas de control son las tareas repetitivas que tiene que hacer todo el equipo. Estas son las típicas que el equipo mantiene en la cabeza y no comparte y el hecho de no compartirlas hace que muchas veces no se vea el trabajo oculto que hay detrás. Además de que hay numerosos olvidos después porque nadie se acordó de hacer todas las tareas repetitivas. Después tendríamos las tareas puntuales que son la lista principal donde vamos a desgranar todo lo que va apareciendo en el proyecto y como decíamos antes las respectivas fases. Aquí verás que hay unas cosas raras, ¿no? Que pone fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Esto lo iremos desvelando más tarde, pero fíjate que una vez yo tengo esto ya tendré diseñado un proyecto. Evidentemente tendría que introducir a las personas que van a colaborar, ya sean internos o externos y todos los detalles de cada una de las tareas que yo tengo que poner. Si te quedas en los próximos vídeos verás cómo convertir esto que acabas de ver ahora en realidad, paso a paso, de forma práctica para que construyas tu proyecto. En este próximo paso vamos a empezar en crear un proyecto. Si ya has creado varios proyectos en Asana te resultará muy fácil, esto ya verás que es muy rápido y si es la primera vez que entras en Asana, crear un proyecto no tiene ninguna complicación. Vamos a ello. De hecho, cuando estés en tu espacio de trabajo, en este caso tenemos a Organizer, correcto, vamos a darle clic al más para agregar un nuevo proyecto. Le damos clic y fíjate que puedo crear un proyecto en base a una plantilla que ya exista, puedo importar una hoja de cálculo, por ejemplo en Excel, y por último puedo crear un proyecto en blanco. Lo que voy a hacer ahora es crearlo en blanco, aunque puedes utilizar perfectamente una plantilla. Eso sí, debes saber muy bien cómo funciona para que después todavía no te genere más complejidad. Vamos a darle clic a proyecto en blanco y cuando accedas aquí, fíjate en lo que te va a aparecer. El nombre del proyecto, de acuerdo, que le vamos a poner nuevo proyecto para que sea fácil. Después tendríamos la privacidad, que es si quiero que sea público para todos, en este caso los que forman parte de este espacio de trabajo, o simplemente quiero que sea privado para mí. En este caso, como es un proyecto y estará compartido con otras personas, se nos va a quedar aquí en público para Organizer o para tu empresa o para tu proyecto. Además de esto, nos pide también cuál quieres que sea la vista predeterminada. La vista, como puedes ver, es esto de aquí que tienes aquí a la derecha, exactamente esto. ¿Cuál es la que quieres como predeterminada? Aquí, como siempre, esto es muy personal. Ahí me gusta mucho más tablero que lista, aunque puedes escoger tablero es lo clásico, ¿de acuerdo? El Kanban, lo que tendrías las tareas pendientes en progreso y finalizado, aunque con las distintas columnas que vimos antes. Tendríamos el cronograma, que recuerda que es para la versión ya premium, tienes que pagar por ella, y el calendario, que sería simplemente pues un calendario propio de Asana, eso sí, que no tiene nada que ver con Google Calendar o Outlook, aunque después los puedes fusionar o integrar, pero ya te digo, ya te avanzo que no es una fusión demasiado buena. Y después por último el tablero, que es el que vamos a elegir nosotros, ¿ok? Así que cuando ya lo tengas le darás clic al botoncito azul y si todo es correcto vamos a empezar con lo que quieres hacer primero, al menos esto nos pregunta. Esto nos dice, empieza a agregar tareas ya, comparte con compañeros de equipo y establece un flujo de trabajo, ¿ok? Un flujo de trabajo es para automatizar, esto ya es más complejo, vamos a empezar con algo simple
simple. Lo primero es, oye, ¿quieres compartirlo o no con compañeros de equipo? Sí o no. Vamos a darle clic aquí, vamos a ir al proyecto y entonces lo primero que nos dice es, oye, ¿con quién lo quieres compartir? Pues simplemente lo que tendrás que hacer es añadir un correo electrónico de la persona que quieras invitar y a partir de aquí le puedes dar un permiso. Recuerda que tienes dos permisos, puedes editar o comentar. Al final editar significa que podrá cambiar prácticamente todo, excepto borrar el proyecto, y después tienes que puede comentar, que sería como que puede visualizar, puede añadir comentarios, pero no podrá editar las diferentes tareas del proyecto. Además le puedes añadir un mensaje si tú quieres y por lo tanto también van a ser notificados siempre que esté activada esta opción. Cuando ya lo tengas le vamos a dar clic a enviar, ahí lo tienes, y después vamos a añadir otros miembros si quieres. En este caso vamos a hacerlo fácil, de momento lo dejaremos tal cual y cuando ya termines le darás clic a esta aspa aquí superior derecha, ahí lo tienes, y vamos a empezar con el proyecto. Ahora mismo nos aparecerá esto por defecto, que son las diferentes columnas, como puedes ver que nos sale por defecto. Estos son secciones en Asana, a menos le llama así, y nosotros los podemos modificar, es decir, podemos ir aquí a cada una de ellas, como puedes ver, y las podremos cambiar. Ahora a continuación veremos cuál sería la estructura, que es la que hemos visto antes en la foto finish, pero lo que sí podemos decir es que ya completamos el proceso de creación de un nuevo proyecto y ahora vamos a entender un poquito más qué es lo que va en las columnas y explicaremos progresivamente qué información debes complementar en cada una de las secciones. A continuación crearemos la estructura de las diferentes columnas o secciones dentro de este nuevo proyecto de Asana. Vamos a empezar por la primera y vamos a modificar algunos de los nombres que ya existen que salen por defecto. En este caso vamos a ir a tareas pendientes, le daremos clic encima y de esta manera podemos cambiar este nombre de la sección. Aquí le pondremos tareas de control. Ya tendríamos la primera, le damos a enter, listo. En la segunda le daríamos otra vez clic y pondríamos el siguiente nombre, inventario de puntuales. Le damos a enter y ya lo tenemos. A continuación vamos a escribir las distintas fases. Vamos a poner fase 1, pondremos fase 2 en la nueva sección y por último pondremos fase 3. En este caso lo vamos a simplificar solo con 3 fases, aunque por supuesto un proyecto puede tener muchísimas fases. Cuando ya llegues aquí lo vas a ver todo, verás las tareas de control, inventario de puntuales y las 3 fases que acabamos de crear. Además de esto, recuerda que si quieres ver la pantalla completa del proyecto de Asana, tienes la opción de darle clic a este botoncito de aquí para verlo a pantalla completa. Así que le daríamos clic aquí, quitaríamos el menú lateral y como puedes ver se vería mucho más grande. Si quieres volver a recuperar ese menú, hay que darle clic aquí a estas 3 rayitas que puedes ver en la esquina superior izquierda y cuando le das clic te saldrá otra vez el menú de inicio. Ahora ya tendríamos definido nuestro nuevo proyecto, lo que nos quedaría es entender qué tipo de tareas son estas de control y puntuales y una vez lo tengamos iremos a cada una de estas columnas de estas secciones y las vamos a desglosar. En este vídeo me gustaría mostrarte cuáles son los tipos de tareas que podemos gestionar. Es verdad que tipos de tareas hay muchísimos, pero a la hora de gestionarlos es verdad que nuestro cerebro funciona especialmente por frecuencia. Ahora veremos cómo funciona. El primer tipo de tarea que quería compartir contigo son las tareas de control. Por tarea de control entendemos aquellas tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida, es decir, que siempre se repiten en las mismas fechas. Imagínate que cada semana, todos los viernes, tienes que revisar un documento de gestión de proyectos para saber si tu equipo está avanzando. En este caso sería una tarea de control porque tú sabes que todos los viernes debes hacerlo. Ahora pongamos otro ejemplo. Imagínate que cada martes tienes que descargar un informe y enviárselo, por ejemplo, a un departamento en concreto. En este caso también sería una tarea de control porque tú sabes que cada martes, de acuerdo, tienes que realizar esta misma tarea. Dentro de las tareas de control podemos encontrar dos tipos. Las primeras, de acuerdo, son las tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que pasan muy a menudo, por ejemplo, cada día, cada 2 días o incluso cada semana. En este caso, de acuerdo, las pondremos siempre en el apartado de tareas. En cambio, de acuerdo, cuando hablemos de tareas de control de baja frecuencia, que son el otro tipo, aquí sí que hablaremos de tareas que tienen una frecuencia mucho más elevada, como por ejemplo quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual. Este tipo de tareas, de acuerdo, a diferencia de las anteriores, en vez de irse al apartado de tareas, sí que las pondríamos en el calendario, ya que no suelen tener tanta frecuencia y para no inundar nuestro plan semanal donde pondremos las tareas, las pondremos directamente en el calendario. Estas serían las primeras
primeras tareas, pero hay más. Las segundas serían las tareas puntuales. Por tarea puntual, a diferencia de la de control, entendemos que son aquellas tareas que pueden ser repetitivas, pero con frecuencia desconocida. Imagínate que cada año haces un proyecto, pero ese proyecto puede ser a veces en enero, otras veces en marzo. Fíjate que aunque las tareas sean muy similares, tú sabes que lo tienes que hacer todos los años, pero no siempre se va a repetir durante el mismo periodo de tiempo. Por este motivo, de acuerdo, son tareas que no tienen una frecuencia conocida, entonces no podemos establecer que las hacemos cada lunes, cada martes o cada 15 días. Además, también aquí, dentro de las tareas puntuales, podemos incluir aquellas tareas que solo se deben hacer una vez. Imagínate, de acuerdo, que vas a empezar un proyecto de sostenibilidad y ese proyecto es la primera vez que se hace, pero podría ser el último. Este tipo de tareas que tú planificas muchas veces, de acuerdo, van a ser puntuales en el sentido de que no tendrán repetición. Por este motivo, de acuerdo, estas tareas puntuales siempre las tendremos en nuestras listas de tareas, nunca en el calendario. Y hay otro último tipo de tareas, de acuerdo, que serían las tareas imprevistas. En este caso, cuando hablamos de tareas imprevistas, es verdad, de acuerdo, que son muy similares o podrían ser similares en la naturaleza de las tareas puntuales, pero me gustaría diferenciarlas sobre todo porque son tareas que surgen en el propio día, en el mismo día, y que normalmente deben hacerse pronto, es decir, lo antes posible. Muchas veces no podían preverse, a veces también son errores de planificación. Y fíjate que a la hora de tratarlas en el día a día, las vamos a tratar de forma muy similar a las tareas puntuales. Ahora vamos a entrar de lleno en las tareas de control, y es que estas tareas son repetitivas y muchas veces se nos pasan totalmente por encima, y es que el día a día, el ajetreo, la cantidad de cosas que van saliendo hacen que muchas tareas de control que solo tenemos en la mente no estén anotadas en ningún sitio, y esto para el equipo puede ser letal, así que hay que anotarlas sí o sí, sobre todo para tener una planificación mucho más realista. Recuerda que todas las tareas deberían tener una duración como máximo de 90 minutos, no importa que sean puntuales, de control o cualquier tarea que añadimos aquí de forma imprevista, así que vamos a ello con las tareas de control. Empezaremos, como decíamos antes, por esta columna de aquí y nos sale siempre una tarea por defecto dentro de Asana. La vamos a modificar simplemente poniéndonos encima con el cursor, dándole clic. Fíjate que aquí a la derecha tenemos un pequeño desplegable donde podemos modificar el nombre de la tarea, además de otras muchas opciones. Vamos a ir aquí a tarea 1 y la vamos a cambiar. ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a poner algunos ejemplos, evidentemente, pero seguro que tú tienes los tuyos de tareas repetitivas. Por ejemplo, una podría ser revisar tareas, ahí lo tienes, delegadas. Perfecto, muy bien, esta podría ser una. Y es importante, y ahora hablaremos después, de que hay que establecer también a un responsable. Hablaremos un poquito de esto porque tiene algunos matices interesantes. Además de esta, también podemos poner, por ejemplo, revisar incidencias, ahí está, o incluso otras de ellas podría ser revisar algún tipo de software, perfecto, muy bien, o incluso también podría ser descargar algún informe o algún reporte, etcétera, ¿de acuerdo? Que necesites hacerlo pues semanalmente o mensualmente, aquí ya decidirás también cuál es la frecuencia. Perfecto, dicho esto, una vez lleguemos aquí, lo segundo sería establecer a un responsable. Esto puedes ir a cada una de las tareas y solo con poner el cursor encima, fíjate que nos aparece aquí a quién puedo asignar la tarea. Le voy a dar clic aquí y voy a asignar, por ejemplo, esta a mí, esta a mi otro correo y esta de aquí a mí y esta última a mi otro correo. Perfecto, muy bien, ya la tendríamos asignado, genial. Fíjate que es importante que solo haya una persona responsable para cada proyecto. Importantísimo, porque si no al final cuando hay 2 o 3 personas nadie sabe muy bien quién es responsable y se termina por no hacer. Además hay otro tema interesante y es que pueden haber tareas de control que sean, por ejemplo, pequeños checklists. Es interesante que cada parte del checklist también tenga un responsable, ¿ok? Así que imagínate que descargar informe tiene 3 partes, una parte financiera, una parte de marketing, una parte de ventas, me lo estoy inventando. Voy a darle clic aquí a descargar informe y fíjate que tengo la opción de agregar subtareas. Ahí lo tienes, pues la subtarea 1, por ejemplo, muy bien, la subtarea 2 y la subtarea 3. Aquí ocurriría exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, los responsables son distintos, también podemos añadir aquí un responsable de esta subtarea. Perfecto, en este caso voy a ser yo mismo. Las 3 me voy a encargar. Uy, mucho trabajo aquí, ¿eh? Así que cuando ya tengas las subtareas, fíjate que de esta manera tenemos asignado que el responsable será otra persona, pero las subtareas, el encargado de hacerlas van a ser otras personas
distintas, ¿ok? Esto es interesante porque imagínate ahora que hay otra tarea de control que puede ser revisar incidencias, pero cada uno en un área distinta. Una puede ser de marketing, de ventas, como decíamos antes. Entonces es interesante duplicar la tarea de control y que cada una de ellas tenga su responsable, sobre todo para evitar eso, que una persona diga que lo ha hecho el otro y respectivamente lo mismo. Así que si podemos evitarlo, mejor que mejor. Así que ahí tendrías las tareas de control y lo único que nos quedaría es añadir la frecuencia. Aquí vamos a utilizar el propio calendario de Asana, aunque recuerda que en unos vídeos que encontrarás aquí también en YouTube puedes ver cómo puedes duplicar la actividad entre Asana y Calendar, ¿de acuerdo? Ya sea Google o sea Outlook. Sí que es verdad que no funciona demasiado bien porque es unilateral y si quieres algo bilateral es un poquito más complicado de poder hacer, ¿ok? Así que ahora vamos a ir aquí a revisar tareas delegadas. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues cuál sería la fecha aproximada. Pues no lo sé, la fecha podría ser que empieza hoy y va a ser recurrente. Para que sea recurrente tenemos que ir aquí abajo, que hay un pequeño icono muy escondidito, ahí lo estás viendo, que es para configurar la repetición. Cuando le das clic, fíjate que tienes la opción de repetirlo con la frecuencia que tú desees. Puede ser, como ves, diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, periódicamente que tú decidas o personalizado. Además, aquí como estás viendo, tienes los días de la semana en el caso de que sea semanal, ahí lo tendrías y si por ejemplo ponemos mensualmente, nos dice también qué día quieres que sea. Es verdad que no tiene muchas opciones en este caso, pero bueno, imagínate que es mensualmente que yo lo tengo que mirar o al revés, esto es semanalmente y lo voy a hacer los viernes. Perfecto, cuando ya lo tengas ya estaría establecido. Entonces lo que va a pasar ahora es que hoy evidentemente empezamos y después la próxima será el próximo mes. Esto lo deberíamos hacer para todas las tareas de control y de hecho si vamos al calendario, ahí está, deberían aparecerte todas las tareas. Aparece aquí en oculto, en pequeñito, ahí está. La siguiente sección, columna que vamos a analizar, tiene que ver con el inventario de puntuales. El inventario de puntuales, a diferencia de las de control, no tienen una frecuencia conocida, van surgiendo sobre la marcha. La primera idea que voy a trasladarte es que me gustaría que hicieras una lista de todas las tareas que prevés que van a aparecer en este proyecto y las vas añadiendo aquí en inventario. Esto es importantísimo, todas las tareas deberían tener una duración máxima de 90 minutos, si no son ingestionables a la hora de delegarlas es complicado y después encontrar un hueco en tu calendario es prácticamente un milagro. Así que dentro de inventario de puntuales lo que vamos a hacer es poner diferentes tareas que habrá que hacer. Ahora vamos a suponer el caso de que yo quiero crear un curso grabado online de gestión del tiempo. Voy a mirar algunas tareas que yo podría hacer. Una de ellas, por ejemplo, podría ser investigar competencia, de qué tipo de cursos ya hay, etcétera, ¿no? Competencia de los cursos de gestión del tiempo. Perfecto, este podría ser uno. Otro podría ser diseñar una estructura de contenidos del curso, por ejemplo. Y otra podría ser un nuevo post en el blog anunciando el nuevo curso. Genial. Cuando ya tengas estas tareas, si sabes quién las va a hacer, ya pondríamos el responsable. Ahí está. Pues por ejemplo, iríamos aquí, pondríamos el responsable de esta tarea, esta también pondríamos otro responsable. Ahí está. Si no lo sabes, de momento lo dejaremos en blanco hasta que vayamos a una de las fases concretas. Esto que estás viendo aquí son tareas que todavía no han empezado porque no las hemos puesto en ninguna fase. Si ahora ya empezamos el proyecto, la fase 1, fase 2, fase 3, ahí podremos añadir de acuerdo ya las tareas porque significa que están avanzando. También es verdad que en cada una de las tareas, cuando le das clic, tienes la opción de poder añadir algunas etiquetas. De hecho, para poder añadir etiquetas, tienes que ir aquí a la parte superior derecha, donde están estos tres botoncitos de aquí, y cuando le das clic, fíjate que puedo crear nuevas etiquetas. Ahí lo estás viendo. Ahora mismo le daría clic, y si quiero, por ejemplo, especificar algo concreto, puedo poner las etiquetas que tú quieras, una de ellas podría ser esta. Puedo crear dos que sean, por ejemplo, activa y en espera, sobre todo por si es una tarea que ya está empezando o no está empezando. Si es por ejemplo activa, le daría clic aquí, ahora mismo ya la tendría creada y así sabría que esta tarea está ya empezada por la persona que es responsable. Solo una cosita rápida, para agregar una nueva etiqueta solo tienes que poner un nombre, de aquí vamos a poner una prueba por ejemplo, y cuando ya hayas escrito el nombre, fíjate que me dice crea una etiqueta para prueba. Entonces de forma automática nos permitirá escoger un color, el que tú quieras, y así ya podrás haber creado una nueva etiqueta que podrás utilizar cuando quieras. De
esta manera, como estás viendo, es mucho más fácil y a mí visualmente me permite saber si esa tarea está funcionando o no está funcionando. Es verdad que aquí solo ves el color, pero cuando pones el cursor encima, ahí lo tienes, puedes ver cuál es esta etiqueta, cómo se llama. Aquí veríamos la de prueba y aquí veríamos la de activa. Además de esto del inventario de puntuales, recuerda también que en cada una de las tareas, si hubiera información interesante a tener en cuenta, lo puedes añadir aquí en este apartado del texto. Incluso puedes grabar un pequeño vídeo también por si quieres ilustrar esta tarea o dar más información. Y si hay comentarios sobre esta tarea, eso sí, tienes aquí una especie de chat al final de todo donde todo el equipo puede comentar. Oye, ha habido un cambio aquí en la regulación, lo vamos a notar. Oye, ha habido algún problema, etcétera. Y la gente puede responder a esta tarea y a este chat. Así que ya lo sabes, ya tenemos lista el inventario de puntuales y solo nos quedan las fases. Y fantástico, ya llegamos a la parte final. Esta es la parte más corta de todas, no tiene ninguna dificultad, es muy sencillo, consiste en que todas las tareas puntuales y solo puntuales las vamos a poner en las distintas fases. Fíjate que las tareas de control siempre van a permanecer en el mismo sitio, de hecho son las más estáticas de todas porque al final, como siempre son repetitivas y son muy similares, no se van a mover de aquí, solo se van a repetir. En cambio, el inventario de puntuales sí que se va a ver modificado durante mucho tiempo y es que cada día es probable que lleguen tareas nuevas, algunas desaparezcan, otras simplemente dejen de tener sentido u otras incluso hay que modificarlas, al menos tal como las escribimos la primera vez. Así que ahora, una vez tengas esto claro, lo ideal sería que tú movieras estas tareas a medida que se van haciendo. Por ejemplo, si yo ahora mismo ya estoy investigando la competencia de los cursos de gestión del tiempo, lo voy a mover a la fase 1. Recuerda que cuando muevas a la fase, eso sí, es obligatorio que tenga primero una personita aquí, ahí lo tenés, un responsable, y después que también puedes asignar, si quieres, qué tipo de etiqueta tiene, si está activo o no. Si está activa, lo pondríamos, por ejemplo, una etiqueta verde, y si está en espera, lo podríamos poner una etiqueta de otro color. Lo último que nos quedaría es establecer cuánto tiempo va a durar cada una de las fases. Ahora mismo no tenemos un sitio claro donde podamos verlo. Pues bien, una forma de verlo es tan sencilla como utilizar aquí las diferentes fases. Una forma de verlo es tan sencillo como utilizar un pequeño truco que veremos a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una tarea y vamos a poner lo siguiente. Esto es una tarea que creamos nosotros, así que no te preocupes porque esto no hay que completarlo. Aquí no se supone que tienes que completar esta tarea o no, sino que simplemente va a ser un indicador. Este indicador, como ves, lo vamos a poner en todas las fases y lo pondremos arriba del todo. Ahora mismo lo que puedo hacer es duplicarla, puedo ir aquí a los tres puntitos, ¿de acuerdo? Duplicar tarea y en este caso vamos a crear nueva tarea. Perfecto. Ahora vamos a ir aquí donde pone duplicado y lo que vamos a hacer es cambiar el nombre. Esto es una manera de hacerlo, claro está, y la otra es añadir la tarea directamente. Genial, vamos a ir aquí, vamos a copiarlo y en este caso vamos a poner aquí fase 3. Ya tendría creado estas tres fases y esto está hecho sobre todo para un cronograma para ver realmente cuánto dura cada una de ellas. Ahora mismo me voy a ir aquí a fase 1. Cuando estemos en la fecha vamos a darle clic aquí y aquí hay una cosa importante, está la fecha de inicio y la fecha de entrega, la fecha de vencimiento. Normalmente si tienes la versión gratis no te va a permitir poner fecha de inicio, esto solo lo podrás hacer con la versión como mínimo business, que es la que te permite hacerlo. En este caso sepas que tienes una prueba de 30 días para poder utilizarla y lo que vamos a hacer ahora es poner una fecha de inicio a esta fase cuando yo creo que va a empezar. Imagínate que va a empezar este día de aquí y que va a finalizar, por ejemplo, pues vamos a poner aquí el 14 de febrero. Genial, el día de los enamorados, estupendo. Vamos a darle clic aquí afuera, una vez lo tengamos establecido. Ahora cuando vaya al calendario, como estás viendo, podré ver cuánto dura la fase 1. ¿Lo estás viendo? Genial, de esta manera puedo ver que durará aproximadamente unas 3 semanas, 2 semanas y media, pero visualmente está mucho más claro y así puedo saber cuánto dura y puedo hacer una estimación de cada una de las tareas. Esto lo puedes hacer para cada una de las tareas. Vamos a poner aquí otra vez fecha, vamos a darle clic a fecha de inicio, vamos a suponer que será, por ejemplo, a ver un momento, el día 20 de febrero va a ser el primero y el último va a ser, por ejemplo, el 10 de marzo. Estupendo. Si ahora volvemos otra vez aquí al calendario, ahí lo estás viendo, lo que vas a ver exactamente lo mismo, pero para la fase 2 serán aproximadamente unas 3 semanitas, como estás viendo, y así que visualmente hoy es mucho más sencillo de poder ver y sobre todo para el equipo quedará mucho más claro cuánto dura cada una de las fases. Por último, y siempre que tengas la modalidad de pago,
puedes ir al apartado de cronograma. Esto no está en la versión gratuita. Dentro del cronograma, como estás viendo, aquí puedo ver también la duración de cada una de las fases, incluso lo puedo alargar y acortar también desde aquí. De hecho, cuando le doy clic encima de la tarea, fíjate que aquí tengo un desplegable que lo puedo hacer un poquito más grande, más pequeño, y lo mismo podría hacerlo con la fecha de vencimiento. Bueno, va a durar hasta aquí, o creo que se ha alargado más de la cuenta. Genial. Incluso, además de esto, también lo que puedo hacer es que le puedo dar clic a la fase y editar la tarea como lo haría, por ejemplo, en el formato del tablero o de la lista. Así que ahí lo tendríamos, y de esta manera, si regresamos al tablero, ya tendríamos nuestros proyectos. La cuestión importantísima, que alguien los gestione, porque si esto va a ser un descontrol total, no va a funcionar de ninguna manera. Así que mi recomendación siempre es que haya una persona que tenga, aunque sea una parte de su jornada, que se dedique a gestionar las tareas, las novedades, los cambios, eliminar cosas y añadir cosas si fuera necesario. Pues ahí lo tienes, una manera de gestionar tus proyectos en Asana. Espero que sea útil y me encantaría saber tus comentarios. Haz de saber, oye, ¿lo vas a aplicar? ¿No lo vas a aplicar? ¿Algunas cosas que te gustaría saber de más? Pues házmelo saber aquí en comentarios. Yo encantado de leerte y hacer próximos vídeos de Asana para que seas mucho más productivo con esta herramienta. Por cierto, oye, no te vayas sin darle un buen like, que es totalmente gratis y así llegamos a muchas más personas, y me encantaría también que te suscribieras a este canal para ver más vídeos de Asana y otras herramientas de productividad. Gracias de verdad por estar aquí, me encantará verte en próximos vídeos. Seguro que nos vemos por aquí. Seguro que sí, un abrazo, chao.